Shalom, Shalom. bienvenidos a Kabbalah Yeshua, bienvenidos a este curso sobre Yeshua. La semana pasada comenzamos a estudiar a Yeshua de distintos ángulos y empezamos estudiándolo desde lo que es Yeshua el hebreo. Hoy día vamos a continuar con esta clase de Yeshua el hebreo y vamos a analizar un poco más a fondo esta palabra ibrí, porque no se trata de estudiar a Yeshua desde un punto de vista histórico, sino cuando uno dice hebreo, está diciendo una conciencia, y esa conciencia tiene varios niveles de entendimiento. Hay muchas ideas que se van sumando dentro de este concepto, y la mayoría de las palabras como hebreo, judío, Israel, etcétera, todas están llenos de muchos elementos que le van dando cada uno su riqueza y se van complementando unos con otros. Entonces, hoy día vamos a seguir haciendo este trabajo cabalístico y vamos a ver la Kabbalah de las letras que conforman la palabra ibrí. Vimos que la palabra ibrí está compuesto, aquí la tenemos, por la letra Ain, la letra Bet, la letra Resh y la letra Yud. En hebreo, cada letra tiene un símbolo asociado y tiene también un número, un valor gemátrico. Entonces vamos a ver los símbolos o algunos símbolos relacionados con las letras que conforman la palabra ibrí. Entonces, la letra Ain se relaciona con un ojo, y por su gematría se relaciona con el valor 70. La letra Ain vale 70. Ahora, un ojo, ¿con qué asociamos un ojo? Con el sentido de la vista, con ver. Y el sentido de la vista, o el ver, se relaciona con el mundo de Atzilut, el mundo más elevado. Esta clase de Yeshua, vayan uniéndola con la clase de los jueves de el Padre Nuestro. Los que se integran por primera vez, es bueno que vean los videos de introducción a la Kabbalah, donde están los conceptos básicos. Entonces, él decía que el sentido de la vista y los ojos se relacionan con el mundo de Atzilut, que es el mundo más elevado, y el mundo donde está el concepto de Padre, o Arij Anpin. Recordar estas tres sefirot que están más arriba en el árbol de la vida. Entonces, y se relaciona con el número 70 porque ese es el valor gemátrico de esta letra. Y se relaciona con la palabra Sod, que significa secreto, porque la palabra Sod tiene un valor gemátrico de 70. Entonces, cuando veamos la letra Ain en una palabra, inmediatamente la relacionamos con ojo, Atzilut, 70 y secreto. Es decir, con un ojo capaz de ver lo que está en Atzilut, o, si quieres, capaz de ver el secreto que está en Atzilut. Entonces, Ain es la energía para ver el secreto que está en Atzilut. Esa es como una idea central asociada con Ain. Después, la letra Bet está asociado con el concepto de casa. La Bet es una casa.
o se asocia con una casa. Por extensión, la casa es un templo. Entonces, no solamente es una casa habitación, sino también por extensión se usa para llamar a un templo. Cuando la casa entonces está consagrada al Creador. Pero el concepto central es casa. La letra Resh, su relación principal es con la cabeza. La letra Resh se relaciona con la cabeza. O también con cabeza a veces se refiere a el principio de algo. Y la letra Yud se relaciona con el nombre del Padre, vamos a verlo un poquito más después, con su valor gemátrico es 10 y por lo tanto también se relaciona con las 10 energías del árbol de la vida o las Sefirot. Entonces con el árbol de la vida. Aquí entonces vemos como cada letra de la palabra Ivrit va funcionando con un simbolismo. Entonces ahora tenemos que unirlo todo y nos va a dar una idea. Esa es la gracia cuando uno va trabajando de esta forma. Entonces uno como que toma los ingredientes, ¿cierto? Entonces tú dices, bueno, Ivri, un Ivri se relaciona con un ojo, un secreto, una casa, la cabeza, el Padre y el mundo de Atzilut. Entonces, ¿cómo armamos una frase, una idea central que nos pueda contener todos esos ingredientes para poder extraer la idea que está dentro de este código Ivri? Recordemos que las palabras son un código. Entonces, una propuesta es la siguiente. Un hebreo es el que entra en la casa del Padre que está en la cabeza, en Atzilut, y contempla el secreto del árbol de la vida. Aquí tenemos entonces una idea que intenta unir los distintos elementos que conforman el simbolismo de las letras. Ahora surge una pregunta acá, es ¿cómo entra entonces el hebreo a la casa del Padre que está en la cabeza? ¿Cómo entra un hebreo en esa dimensión? ¿Pero qué significa? Si uno dice el número 12 se relaciona con las 12 constelaciones, ¿qué relación tiene el hebreo, el ivrí, con las 12 constelaciones? Porque ya sabemos que el 12 se relaciona con ella. Pero, ¿qué nos está diciendo de la conciencia hebrea, de la conciencia de un hebreo en relación a las constelaciones? ¿Lo domina sobre el cuerpo de las 12 constelaciones? Ya, bien, por ahí va, ¿cierto? Significa que un ivrí, un hebreo, trasciende la influencia kármica de las constelaciones. Un hebreo es una persona que trasciende la influencia kármica de las constelaciones. Planetas y constelaciones son en la parte del cuerpo de planetas y constelaciones, son los responsables de la influencia kármica. Entonces, un hebreo, la persona que está en la conciencia hebreo, no está sometido a la influencia de los astros, de los signos o del zodiaco. A veces uno puede decir, gracias, puede decir, bueno, es que yo nací en el signo de tanto. Entonces yo como nací en el signo de tanto, soy así.
Y claro, y en el peor de los casos uno dice, bueno, no tengo nada que hacer porque todos los de este signo son así. Eso es una influencia y es correcto. Existe una influencia, da ciertas características la influencia de la constelación, pero tú no estás determinado por esa constelación. Tú puedes trascender eso y corregir ese aspecto. No hay un determinismo, no hay un destino que no puedas cambiar en ese sentido. Entonces, el hebreo está por sobre esa influencia del zodiaco. No, esa influencia del zodiaco está principalmente relacionada con el mundo de Yetzirah y con el mundo de Bria. Entonces, el hebreo es la persona que logra trascender hacia el mundo que está más arriba, que es el mundo de Atzilut. Entonces, primera idea, trasciende la influencia kármica de las constelaciones. Pero, ¿qué más significa esta idea? Significa que el Ivrí es la persona que sabe utilizar las energías de las constelaciones a su favor. Solamente las trasciende en el sentido como que evita que la influencia kármica le llegue, sino es más aún, el hebreo es la persona que controla las constelaciones, utiliza las energías de las constelaciones, le ordena al zodiaco trabajar para la voluntad. Entonces, el hebreo es señor de las constelaciones. ¿Cómo es posible esto? Porque el hebreo, el ivrí, tiene el gran regalo de las letras hebreas. Y a través de las letras hebreas, mediante el uso consciente de las letras hebreas, puede entonces manejar a voluntad la energía de los astros. No a la voluntad del ego, no a la voluntad egoísta personal, porque las letras hebreas no funcionan si uno las va a utilizar desde el ego, sino de la conciencia superior que utiliza entonces las herramientas del cosmos para hacer la voluntad divina. Entonces, un hebreo es el que es señor de estos 12 signos. No está sometido por ellos. Eso es lo que quedó reflejado después en las 12 tribus de Israel y después en los 12 apóstoles o emisarios del Mashiach. Y la otra idea que está relacionada con el número 3, porque 3, ¿se acuerdan de la clase de Padre Nuestro? 3 es Arij Ampin, el triángulo superior del árbol de la vida, el Padre. Entonces, ser un ivrí significa trascender la influencia astral, como dijimos, y vivir conectado con las 3 energías de Arij Ampin, que es el Padre. Entonces, un hebreo es una persona que vive conectado al Padre. Al Padre igual 3, igual Arij Ampin. Todo eso está entonces dentro de la palabra hebreo. Y nos viene entonces eso a partir de la gematría. Dijimos que el hebreo es el que maneja las constelaciones con las letras hebreas. Por eso es tan importante el código del mes. En el código del mes está una permutación del nombre sagrado, está la letra del planeta y la letra de la constelación. Entonces, si uno quiere llegar a dominar las constelaciones, tiene que hacer un trabajo de meditación
frecuente con las letras de cada mes. A veces uno le cuesta dimensionar eso, porque en fondo cuando uno dice, por ejemplo, en este mes la letra Tet es la que con esa letra Jehová Elohim creó la constelación de Arié. Y viene Abraham y te da ese conocimiento y te dice, bueno, si tú aprendes a entrar en la energía de la letra Tet, toda la constelación de Leo te va a obedecer. Y tú vas a poder controlar, dirigir la energía de la constelación de Leo. Eso uno lo ve como algo gigante, casi increíble. Pero eso es el trabajo cabalístico o lo que se llama la astrología cabalística que nos vino de Abraham. Es algo realmente extraordinario pensar que uno a través de estas herramientas como verdaderas riendas puede ir controlando las energías de los astros a nuestro favor. Tenemos que de a poco ir dejando que esta idea podamos creerla, la podamos aceptar y la podamos creer, porque recordemos que la emuná y la conciencia son importantes para poder hacer uso de las letras. Ahora vamos a entrar en Tziruf. Vamos a ver un Tziruf. Tenemos aquí la raíz de la palabra hebreo. Aquí tenemos la palabra hebreo aquí a la derecha, Ibrí, y aquí tenemos la raíz, que es Ain Bet Resh. Entonces vamos a hacer un trabajo con esta raíz. Si hacemos un primer tziruf de la raíz, tziruf es una permutación de letras, le cambio el orden a las letras. Fijarse, cambiamos las mismas letras, las cambiamos de nombre, de posición, y nos da que de Ain Bet Resh nos da Resh Ain Bet. Ahí ya tenemos un cambio, y ahí nos da una palabra que es Raab, que significa hambre. Estamos hablando de no un hambre no del hambre física. Entonces, es decir, que el hambre está en la raíz del hebreo. Dicho de otro modo, el hebreo tiene en su raíz el hambre. Entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué significa tener hambre? ¿O a qué hambre se refiere? Primero, vamos a definir qué es hambre desde el punto de vista físico. ¿Qué es hambre? Es una necesidad física de alimentarse. Subrayo la palabra necesidad. Hambre es una necesidad. Incluso se presenta fisiológicamente, ocurre, ¿cierto?, cuando bajan niveles de glucosa en el cuerpo, y entonces después de varias horas de comer y hay una respuesta, y esta es una sensación de hambre, pero hay un parámetro objetivo, hay una necesidad fisiológica real. El hambre es una necesidad real, vital, que involucra la sobrevivencia física. Es decir, si no como, me muero físicamente. Entonces, aquí la idea principal asociada con hambre es que es una necesidad real y de subsistencia, de sobrevivencia. Por lo tanto, como es una realidad de sobrevivencia, ¿qué es lo que ocurre? Hay una urgencia. Hay una urgencia que me mueve a buscar
el alimento. Por lo tanto, tenemos que diferenciar lo que es hambre de lo que es apetito. Apetito es un deseo por la comida. No es una necesidad vital. Incluso puede estar más relacionado a lo emocional, a lo placentero, a darse un gusto, a lo social. Y para el efecto, cuando uno va a hacer esta relación a nivel espiritual, es muy importante ese concepto, porque el hambre determina tu subsistencia, tu sobrevivencia. Si tú tienes apetito, pero estás comiendo por gusto, y ahí no comes, no pasa nada. Pero el hambre sí te puede matar físicamente. El principio cabalístico dice: así como es abajo es arriba, y así como es arriba es abajo. Así como está el hambre del cuerpo, así también está el hambre del alma. Importante esto, porque uno está más conectado con el hambre del cuerpo que con el hambre del alma. Entonces, aplicado a la dimensión espiritual, existe un hambre que es una necesidad real, vital, que involucra la sobrevivencia del alma. Eso es muy importante. Como decía, uno está generalmente más conectado con el hambre o el apetito físico, no tanto con el hambre del alma. Y para muestra podemos decir cuántas veces tú comes al día y cuántas veces tú meditas al día. Bueno, como un esenio, 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. No, muy poco, como 3. Ya. Desayuno, almuerzo, comida. Ya, 3 veces. 3 veces para el cuerpo. La pregunta que se hace entonces el cabalista es: ¿acaso el alma no necesita lo mismo? ¿Por qué el alma necesita menos si es el ser real? ¿Por qué tiene que necesitar menos? ¿Por qué puedo detenerme 3 veces al día para comer y no puedo detenerme 3 veces al día para conectarme? ¿Cuántos minutos les doy en la mañana al desayuno? ¿Por qué no le doy los mismos minutos a la meditación? Simplemente porque no estamos organizados nuestro día de esa forma. ¿Y por qué no? Porque no tenemos la conciencia del hambre del alma. ¿Y por qué no? Porque todavía no tenemos la conciencia del hebreo. Por eso el hebreo tiene su meditación en la mañana, a mediodía y en la tarde, lo que está codificado como los sacrificios del templo, donde se mata el animal en el sacrificio, lo que hablamos en la clase del Padre Nuestro. Entonces eso no lo tenemos organizado así, porque no somos tan conscientes del hambre del alma. Pero lo que tenemos que empezar a entender cuando uno entra en la conciencia de hebreo es que esa hambre es tan real como el hambre del cuerpo. Y se corre el riesgo entonces, igual que en el cuerpo, que si yo no alimento el alma, igual que el cuerpo, el alma se va a empezar a debilitar. Me he fijado que cuando ha comido poco, el cuerpo está más lento. Uno empieza como a bostezar, incluso se empieza a marear un poco, el cerebro no funciona de la misma forma. Uno no tiene un óptimo rendimiento físico. Lo mismo pasa con el alma.
exactamente igual. Pero uno no, como no lo ve, porque está más conectado aquí abajo, y ahí nos podemos unir con la letra Ain, como uno no ve ese secreto de Atzilut, y la Ain tiene que ver con la visión de la clarividencia, de ver el secreto oculto, uno ve más con los ojos físicos y está más conectado con este mundo físico, con sus necesidades físicas, porque el Ain, que sube hasta a ver Atzilut, no lo tiene tan desarrollado. Entonces no contemplo tanto mi alma, no veo que incluso mi alma puede empezar a enflaquecer, a debilitarse. El estrés, la enfermedad, la falta de cualidades, el que el ego me domina, que no puedo controlar mi carácter, etcétera. Todo eso es el alma debilitada. Entonces, y uno dice o pregunta, ¿pero tú alimentas tu alma 3 veces al día? No. Entonces, ¿cómo puedes esperar que tu alma esté fuerte, robusta, firme, si es que no le das de comer? Entonces, toda esta idea tiene que ver a partir de este tziruf que hacemos de la raíz de la palabra ibrí. El hebreo tiene un hambre en el alma. Y no solamente tiene el hambre del alma, porque todo el mundo lo tiene, sino que ¿cuál es la gracia del hebreo? Que tiene conciencia de esa hambre. Entonces, ser un hebreo, un ibrí, es tener la conciencia de esta hambre espiritual. Pregunta, ¿tengo hambre espiritual? ¿Tengo un hambre de alimentar mi alma? Hambre. Siento tanta urgencia de alimentar mi alma. El hebreo siente esa necesidad real, vital, que involucra la sobrevivencia de su alma. Por lo tanto, en el hebreo, hay una urgencia que lo mueve a buscar el alimento para nutrir su alma. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿yo siento esa urgencia? ¿Siento que tengo que hoy día darle de comer a mi alma porque si no se debilita? ¿O me conecto si tengo tiempo? ¿O me conecto en la micro? ¿Me conecto en el metro? ¿Tengo una urgencia? Porque si tengo una urgencia es una urgencia. Pensemos si estuviéramos en una situación de hambre física. Haríamos cualquier cosa por ir a buscar un alimento, un pedazo de pan. Guardemos la palabra pan, porque la palabra pan es como el rey de los alimentos desde el punto de vista del código. Si tuviésemos hambre física, estaríamos desesperados. Estaríamos desesperados buscando alimento. Bueno, lo mismo es a nivel del alma. Entonces, cerramos esa idea. Entonces, hebreo es el que tiene esta hambre en su alma y es consciente y busca urgentemente satisfacer esa hambre. Entonces, si en esta idea primera decimos que el hebreo tiene esta hambre espiritual, vamos un poco más profundo y decimos, bueno, ¿hambre de qué tiene? Porque es un hambre espiritual, es un hambre del alma. Pero, ¿hambre de qué tiene el hebreo? Y la respuesta está en la misma palabra ibrí.
el Ivri es el que tiene hambre de la Yud. Vale la pregunta entonces, ¿y qué significa la Yud? Para poder saber cuál es el hambre del hebreo. Aquí tenemos que entrar entonces un poquito más profundamente para ver qué significa la Yud. La Yud representa al Padre, al Creador. ¿Y por qué la Yud simboliza al Creador o al Padre? Por ser, aquí está la relación tradicional cabalística, por ser la inicial de el nombre sagrado Yud He Vav He, Hashem. Hashem es el nombre sagrado, el código sagrado, lo que se llama el nombre. Entonces, la Yud es la inicial. Aquí tenemos la Yud es la inicial de este código sagrado, Yud He Vav He. Por lo tanto, la primera idea a anotar es que la Yud representa el nombre. Y sabemos que el nombre se relaciona con la esencia, en este caso del Creador. Por lo tanto, el hebreo es la persona que tiene hambre de Jehová. Tiene hambre del Creador. El hebreo busca a Jehová con todo su ser, porque Él es su comida. Y Jehová es el alimento espiritual del hebreo. Y Jehová es el alimento espiritual del hebreo. Entonces nos preguntamos, ¿qué es tener hambre de Jehová? ¿Dónde encuentra el hebreo a Jehová para comérselo? Porque el hebreo se tiene que comer a Jehová. ¿Dónde lo encuentra para comérselo? Y vamos a ver dos formas principales en las cuales Jehová se entrega al ser humano para ser comido. Y Jehová se entrega en la Torá. Si uno quiere conocer al Padre, ahí lo va a encontrar. La Torá es la principal fuente de alimentación espiritual del hebreo. ¿Cómo se alimenta el hebreo de la Torá? ¿Cómo sacia su hambre el hebreo en la Torá? Exactamente, estudiándola y decodificando sus secretos con la Kabbalah. Aquí vamos a anotar un código súper importante, que es decodificar los secretos cabalísticos de la Torá, es lo que se llama comerse la Torá. Comerse la Torá. Cada vez que estudiamos, hacemos estos ejercicios gemátricos, estos ejercicios de notaricón, estos ejercicios de tziruf, vamos tratando de decodificar cosas, estamos alimentando el alma. Entonces aquí vamos a ver una idea súper importante y central de la Kabbalah. El hebreo no estudia para tener un saber intelectual o para tener más datos sobre una información.
El hebreo no es un erudito académico. Puede serlo, pero no es lo central. El hebreo estudia los secretos de la Torá para mantener viva su alma. Aquí hay un secreto mayúsculo. El hebreo estudia los secretos de la Torá para mantener viva a su alma. Eso es lo central. No es acumular datos. No es un tema de aprenderse cosas de memoria. A veces cuando me dice, es que no entiendo lo que dice, yo le digo, no importa que entienda. ¿Cómo te sientes cuando escuchas de estas cosas? Se me llena el corazón de algo. Pero después como que no lo puedo todavía entender bien intelectualmente. No importa. Pero esa sensación de paz que tienes en ese momento, estás alimentando tu alma. De a poco va a ir después llegando al da'at, a la conciencia. Entonces, por eso no importa que no te aprendas todas las palabras o que lo entiendas todo de inmediato, intelectualmente. Lo que importa es que cada vez que estudias la Kabbalah de la Torá, estás alimentando tu alma y activando tu conciencia hebrea. Estudiar la Torá, estudiar la Kabbalah de la Torá, también puede ser ver estos videos o ver otros videos de cabalistas. Pero cuando dedicas un tiempo a entrar en los secretos de la Torá, estás alimentando tu alma. Eso es lo que hay que registrar en esta clase de hoy, que es muy importante. Entonces, si tú piensas lo siguiente, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a tu desayuno? ¿15 minutos? Entre que lo preparas y te lo comiste, ya 20, 25. Bueno, toma un texto, decodifica, agarra un video, velo 15 minutos, bien consciente, estás alimentando tu alma. Por lo tanto, en el estudio y la meditación de la Torá, el hebreo se come a Jehová y sacia su hambre espiritual. Voy a leer 2 pasajes para ilustrar este concepto de comerse la Torá. Este está tomado del libro de Yehezquiel o Ezequiel. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que te digo. No seas rebelde como esa casa indócil. Abre tu boca y come lo que te doy. Y miré, he aquí una mano que se extendía hacia mí, y he aquí que había en ella un rollo escrito. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que encuentres. Come este rollo. Y luego anda, habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca, y él me hizo comer este rollo. Y me dijo, hijo de hombre, que coma tu vientre, y se llenen tus entrañas con este rollo que te doy. Y yo lo comí, y sabía a miel por su dulzura. Ese es de Yehezquiel. Ahora vamos a leer uno del libro de Revelaciones. Este de Yohanan. Y la voz que oí del cielo me volvió a hablar diciendo, ve y toma el libro pequeño abierto, que está en la mano del ángel, que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije, dame el libro. Y él me dijo,
toma y cómelo, y amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era en mi boca como miel, dulce. Entonces vemos cómo en la tradición de la Torá, de las Escrituras, está este concepto de comerse el rollo, comerse la Torá. Y cuando tú comes algo, ¿qué es? Lo ingresas, lo asimilas y nutres, y eso te da la energía para que tu cuerpo pueda hacer sus actividades. ¿Podemos dejar un par de minutitos para preguntas? Otra duda que me queda respecto al hambre. El hambre del hebreo espiritual, obvio, es como insaciable. O sea, en el fondo, en ningún momento él dice como, hoy ya no tengo como un deseo de seguir estudiando la Torá. Es como infinita. Es hambre, ¿cierto? El hambre espiritual es infinita. Sí, es infinita. Mientras más comes, más ganas te das de comerla. Ese es el código de la miel dulce. Mientras más vas comiendo la Torá, más ganas de comer tienes. Por eso finalmente la gente que empieza a entrar en la Torá, en el estudio, en la meditación, es muy difícil que salga después, porque es tanto lo que recibe, tanto lo que alimenta su alma, que después va su vida ordenándola en función de ese alimento. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que esa hambre es insaciable. Todos estos tziruf o ideas son meditables, pues esa es la idea, que uno las pueda después ir repasando, reflexionando, meditando y despertando la conciencia. Sara dice, que me ponga sobre la influencia de los astros no significa que cada mes no tenga cosas específicas que aprender relacionadas con el alma de la constelación y el planeta. No significa que no tengas cosas específicas que aprender. Significa que lo vas a poder aprender. Claro, porque cada mes nos trae una energía propia para desarrollar una cualidad. Si estoy conectado con el ego, se me va a pasar ese mes y no voy a poder recibir la influencia benéfica para desarrollar esa cualidad. Entonces, si yo domino sobre la energía del mes, esa energía entonces trabaja a mi favor y yo desarrollo lo que tengo que aprender ese mes. Catherine dice, cuando las personas mueren de alma, ¿se puede hacer algo por ellos o ya están perdidos? Se puede hacer por ellos, por ejemplo, oración por ellos, se puede hacer meditación por ellos. Estos trabajos espirituales que hacemos, por ejemplo, de hecho, el mismo trabajo de juntarnos hoy día a estudiar ya baja luz al mundo, mañana la meditación, eso va generando una energía que contrapesa la oscuridad y ayuda a un consciente colectivo que sea favorable para esa persona. Pero finalmente, la persona, para poder alcanzar lo que se llama la Yeshua, la salvación, tiene que hacer un movimiento de Teshuvá y de vuelta a Elohim por sí mismo. Y bueno, si no lo hace, ya entra en su libertad, pero tiene que hacerlo él. Nosotros, ¿cómo podemos ayudar? Generando luz, generando espacios de luz, bajando mucha luz al mundo. Por eso es importante que nos juntemos a estudiar y a estar meditando, porque así bajamos luz y estamos ayudando a que haya un consciente colectivo de mayor vibración. Y eso ayuda, pero finalmente cada uno tiene que hacerse responsable. ¿El alma del Mashiach es la más nutrida? El alma del Mashiach está en un nivel tan alto de nutrición, tan nutrida, que tú te puedes nutrir de ella.
porque dijimos que el hebreo no estudiaba como por el saber intelectual. Pero si una persona estudia la Torá con ese fin, como solo intelectualmente, igual está nutriendo el alma, ¿cierto? O al ser como por una búsqueda de conocimiento, ¿no? No, el alma se nutre cuando tú estudias para encontrarte con Jehová Elohim. Con el propósito de encontrarlo a Él en el estudio, porque Él está en la Torá. Él está, su conciencia está en la Torá. Por eso, para el cabalista, tú al estudiar la Torá, lo haces para conocerlo a Él. ¿Y para qué lo quieres conocer más? Para amarlo más. Porque como nadie ama al que no conoce, tú lo conoces en la Torá. Y al conocerlo, lo amas. Y al amarlo, lo quieres conocer más. Y ahí te vas en un círculo virtuoso. Entonces, lo que te tiene que mover cuando te acercas a la Torá para estudiarlo es conocer a Jehová para amarlo. Si te acercas desde el punto de vista intelectual, bueno, es válido, pero eso te va a dar va a saciar un hambre intelectual. Aquí estamos hablando del hambre que está más allá, el hambre del alma, que es en función de conocer al Padre, experimentarlo, vivirlo, y a eso nos referimos. Muy bien, lo vamos a dejar hasta aquí. Shalom. Shalom.